recordando que los linfomas son de dos tipos, Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es más frecuente en los menores de 20 años. Después viene una fase de meseta y tiene un nuevo repunte a partir de los 40-45 años. ¿Qué características propias o peculiares tiene el linfoma de Hodgkin? Primero, que tiene predilección por la línea media del cuerpo, o sea, se ubica hacia el centro del cuerpo. Segundo, que se puede curar, ahora ya no se habla de curación, ¿no? Sino se dice tiempo libre de enfermedad mayor de 5 años en relación con el otro linfoma. Que es obligatoria la presencia de las células de Ringelstein para el diagnóstico, lo que no sucede con el otro linfoma. Y que los síntomas B o síntomas generales son más frecuentes en el linfoma de Hodgkin que en el no Hodgkin. Entonces, podríamos decir, a lo mejor ustedes esto ya lo han visto, que los linfomas son neoplasias, como dijimos en la clase pasada. A diferencia de las leucemias, son neoplasias sólidas que involucran al sistema inmunológico, ¿no? Y básicamente a los linfocitos, que pueden ser de naturaleza B o T, y que usualmente se originan en los ganglios linfáticos, pero pueden tener otro nacimiento u otro órgano de origen. En relación a la etiopatogenia, como está acá, representan aproximadamente el 4% de los cánceres por año en Estados Unidos. Y la incidencia es mayor, como habíamos dicho, para el tipo Hodgkin sobre todo, antes de la adolescencia, y luego, a medida que nosotros nos vamos volviendo más viejos, tenemos mayor predisposición a los cánceres y a las enfermedades degenerativas. Un dato interesante es que en ambos linfomas los virus juegan un rol importante. Entonces, los linfomas en general están muy relacionados con los virus. Caso del virus de Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis infecciosa, se encuentra presente en el 95% de casos del linfoma de Burkitt endémico, que es un linfoma no Hodgkin de alto grado de malignidad, que da a los niños, usualmente de sexo masculino, menores de 10 años. ¿Por qué se llama endémico? Porque fue descrito en África, pero ahora está distribuido a lo largo de todo el mundo. Y también se puede encontrar en la forma no endémica, en los adultos, sobre todo que son pacientes HIV positivos. Habíamos mencionado que los linfomas pueden tener síntomas generales, y los síntomas generales para ambos linfomas son dos. La fiebre, mayor de 38 grados centígrados en ausencia de un cuadro infeccioso o inflamatorio, para decir que la fiebre se debe a la neoplasia. La sudoración nocturna y la pérdida de peso tienen que ver con el estado hipermetabólico en que se encuentra el organismo. Entonces, la pérdida de peso debe ser mayor al 10% del peso habitual, inclusive 6 meses antes del diagnóstico. Esto sirve para ambos linfomas. Lo crucial, usualmente, es la presencia de una linfadenomegalia o adenopatía que tiene características tumorales, ¿no? Que son 3. En primer lugar, usualmente no es dolorosa, usualmente está adherida a planos profundos y usualmente la consistencia está incrementada. Para diferenciarlo del ganglio inflamatorio, que es el ganglio que tenemos cuando estamos frente a un cuadro infeccioso. Los linfomas no Hodgkin pueden debutar con compromiso extraganglionar, como seguramente les habrán dicho en la clase de linfoma no Hodgkin, o se lo dirán cuando toque la clase. El pronóstico de los linfomas en general se torna desfavorable cuando hay presencia de uno o más síntomas generales, que son 3 que hemos mencionado, ¿no? Según el tipo histológico, si es de alto grado de malignidad, cuando la persona tiene más de 60 años, porque ya, como en la leucemia dijimos, no es tributario para trasplante de médula ósea, cuando hay enfermedad extraganglionar y cuando la tumoración motivo del diagnóstico es mayor de 10 centímetros. En relación, en relación al estadiaje, sirve para ambos linfomas. Los estadios 1 y 2 se conocen con el nombre de enfermedad localizada.
En cambio, los estadios 3 y 4 como enfermedad sistémica o generalizada. Estadio 1, para hacerlo práctico, es cuando la persona presenta una sola región ganglionar comprometida. Por ejemplo, hay una persona que tiene ganglios a nivel cervical izquierdo, no tiene nada más. Estadio 2, cuando hay compromiso de 2 o más grupos ganglionares, pero respetando el diafragma. Por ejemplo, viene con ganglios a nivel cervical, derecho-izquierdo, y ganglios axilares, siempre supradiafragmático. Estadio 3, cuando hay compromiso a ambos lados del diafragma, por ejemplo, ganglios cervicales y ganglios inguinales. Y por último, el estadio 4 es cuando hay compromiso de un órgano que sea extralinfático, por ejemplo, la médula ósea, la mucosa gastrointestinal o la tiroides. Entonces, ¿por qué es importante estadiar a los linfomas? Porque de ello dependerá el tratamiento. El estadio 1 y 2 se conoce con el nombre de enfermedad localizada y usualmente se tratan con cirugía y o radioterapia. En cambio, el estadio 3 y 4 se llama enfermedad sistémica y se requiere de poliquimioterapia, que puede agregarse a la radioterapia. Entonces, si una persona tiene compromiso de la médula ósea, significa que está en estadio 4, porque la médula no es un órgano linfático. ¿No? Además, debo colocar la categoría A o B. A si no tiene ninguno de los 3 síntomas generales que hemos mencionado, y B si tiene uno de los 3 síntomas generales. La evaluación general de cualquier persona que tiene la sospecha de un linfoma es, en primer lugar, a través del examen clínico. No hagan caso, por favor, a los horrores ortográficos, como les dije la vez pasada. El examen clínico tiene que ser prolijo y bien hecho. Luego, usualmente hay una tumoración que compromete los ganglios y tiene que ser biopsiada, y ahí vamos a encontrar el origen del linfoma. Y después, para ver extensión de enfermedad, ¿quién nos ayuda? Los exámenes auxiliares, por eso se llaman exámenes auxiliares. ¿Cómo sería la ayuda diagnóstica de laboratorio? El hemograma nos dirá si hay o no compromiso de la médula ósea, por ejemplo. La velocidad de sedimentación es un examen que no es específico, ¿verdad? Porque no me dice qué cosa tiene. Pero si una persona no tiene síntomas, pero tiene la velocidad muy elevada, algo tiene. Que todavía no se sabe qué cosa es, puede ser, pero algo tiene. Y desde el punto de vista bioquímico, porque se alteran en muchas situaciones parámetros bioquímicos, por ejemplo la creatinina, y eso sí significa que hay compromiso de la función renal. Se puede alterar también los electrolitos, se puede alterar la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es una enzima que evalúa destrucción y formación de células. En toda entidad donde haya destrucción y formación de células, anemias hemolíticas, leucemias o neoplasias de alto recambio celular, la deshidrogenasa láctica estará elevada. Desde el punto de vista bioquímico, en el caso de las neoplasias hematológicas, y eso creo que se lo habrán dicho cuando han hecho las leucemias, sobre todo las leucemias agudas, es que hay un problema que se llama síndrome de lisis tumoral, que se caracteriza por 4 alteraciones de laboratorio, básicamente laboratoriales el diagnóstico. En primer lugar, la hiperuricemia. Segundo lugar, la hipercalcemia. Tercer lugar, hiperfosfatemia. Y cuarto lugar, la hipocalcemia. Recuerden que el fósforo siempre va en contra del cáncer. Esos son los 4 criterios de lisis tumoral. ¿Qué cosa es la lisis tumoral? Es la destrucción masiva de células y por lo tanto daño órgano terminal. ¿Cuál es el órgano que más se daña? El riñón, y que va a producir insuficiencia renal aguda y muerte del paciente. Entonces, para tratar la lisis tumoral, ¿cómo se trata? Con abundante agua y furosemida para que orine, y a través de la orina se excreten los metabolitos que se forman por la destrucción de las células. También la ayuda diagnóstica por imágenes nos ayuda en el estadiaje. La radiografía de tórax, ¿por qué es importante? Porque nos puede servir en una emergencia. De repente nosotros estamos de guardia y nos llega una persona que tiene dificultad respiratoria.
Le tomamos una placa de tórax pensando en que tiene una neumonía y no es así, tiene el mediastino ensanchado. Entonces, el 80% de compromiso mediastinal es por linfomas. Y dentro de los linfomas, el que tiene orientación central, ¿cuál es? Lo acabamos de decir, el linfoma de Hodgkin, que es la clase de hoy. Entonces debo sospechar que tiene un linfoma de Hodgkin. ¿Qué hago si no tengo radioterapia en mi hospital? Le doy pulso de corticoides y con eso disminuyo la masa tumoral. Después, la tomografía, que ahora ya no se llama TAC, sino se llama TEN, tomografía espiral multicorte, porque los cortes son milimétricos, que me sirve para evaluar los órganos internos, donde no llega la mano, o donde el médico tratante es flojo y no examina, y no busca visceromecánica. Entonces pide una tomografía espiral multicorte. La linfangografía ya no se usa porque para eso está la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene como objetivo detectar también la presencia de masas en lugares blancos, como el abdomen, por ejemplo. Después tengo que estudiar de todas maneras la médula ósea y hacer un mielograma, que es el aspirado de médula ósea, y a veces una biopsia. Pero como les decía a mis alumnos hoy en la mañana, nosotros cuando hacemos el diagnóstico de un linfoma, sea Hodgkin o no Hodgkin, al aspirado medular le agregamos una citometría de flujo, que es un examen mucho más fino para detectar la presencia de la tumoración que haya comprometido la médula ósea. Hoy día le mostré una citometría en donde se había hecho el diagnóstico de mieloma múltiple con menos del 1% de células plasmáticas. ¿Por qué? Porque la citometría de flujo detectó que esas células plasmáticas eran tumorales a través de los marcadores monoclonales. Entonces, es más sensible la citometría de flujo que se obtiene con mielograma que una biopsia de rentgen. Y después ya viene la evaluación específica, que vendría a ser la inmunistoquímica al hacer la biopsia del tumor y encontrar que se trata de un tumor. La gammagrafía ósea sirve para estudiar las lesiones metastásicas que puede dar el linfoma. Y el linfoma da lesiones osteoblásticas, a diferencia del mieloma, que da lesiones osteolíticas. A un mieloma no se le pide gammagrafía, se le pide survey óseo, o lo último es la resonancia magnética de columna para tratar de detectar las lesiones líticas a nivel de la columna vertebral. Y por último, cuando sospecho pues, de que hay un linfoma y no tengo ninguna tumoración que biopsiar, una laparotomía exploratoria con esplenectomía, porque el vaso es un órgano linfoide, secundario, pero linfoide al fin. Bueno, esto no me toca. Ve cómo sí se hace citometría de flujo de linfomas. Este caso fue interesantísimo. Fue interesantísimo porque era un paciente de 40 y algo años que llega al hospital, está en una sala que se llama Santo Toribio, con una tumoración a nivel cervical, le hacen la biopsia, los oncólogos, estaba a cargo de los oncólogos, y el anatomopatólogo dice que es un linfoma no Hodgkin. Entonces, el jefe de la sala, estábamos nosotros pasando por ahí la visita, me dice, por favor, quiero que le hagas un aspirado de médula ósea. Yo le digo, ¿para qué? Si ya está a cargo de los oncólogos. Entonces, en el hospital, para no pelear, los oncólogos y los hematólogos hemos hecho un pacto de caballeros, aunque a veces no se respeta, ¿no? Entonces, el primero que toma al paciente con linfoma se queda con él y el otro ya no se mete. Nosotros sí nos metemos, ¿por qué? Porque ellos no saben aspirar, entonces les hacemos los aspirados y las biopsias, ¿no? Y yo le digo, pero si ya está a cargo y ellos no han pedido una biopsia, no quiero problemas, entonces mejor no. Y él me dice, pero tiene visitopenia. Entonces le digo, si tiene visitopenia ya no solamente está en orgánico, ¿no? Y hay algo más. Envía una interconsulta y se te hará el procedimiento. O sea, no a ti, sino al paciente. Nos envió la interconsulta, lo aspiramos y encontramos células tipo Burkitt. Enviamos a citometría de flujo 2 semanas y las doctoras del INEM no daban respuesta.
cuando usualmente al día siguiente nos envían por correo. Y yo llamo por teléfono y me dicen, mira, el linfoma parece Burkitt, pero es CD20 negativo. Y el Burkitt, como es un linfoma maduro, de células maduras, debe ser CD20 positivo. Digo, pero ¿no hay alguna excepción? Digo, pues yo no soy anatomopatólogo. Y me dice, no, pero vamos a mandar la citometría a la entidad que nos regula las citometrías. Y se la voy a mandar por internet. A las 2 semanas, después de que habían contestado, porque ya se les presionó, y ellos contestan así, aunque no es motivo de la clase, ¿no? Dice ahí que está infiltrada por células de naturaleza tumoral, de estirpe B, ¿no? Células neoplásicas 42%. Pero no dice nada más, no dice que son Burkitt. Dijimos, el paciente es un HIV, y ya lo pusieron. Y hemos dicho que en los adultos, el linfoma de Burkitt es más frecuente en la población HIV positiva. Cuando él ingresa, no tenía HIV. Le dijimos a los jefes de la piel un HIV porque parece Burkitt, y salió positivo. A las 2 semanas, que les llega pues el resultado del ente que les regula, resulta que era un Burkitt de presentación aberrante. Era un Burkitt. Entonces ya sabemos que hay Burkitt que también son CD20 negativos. A propósito de este caso, ¿no? Nos pidieron toda la información y supongo que lo habrán publicado. Bueno, cosa de ellos, ¿no? Lo importante es esto. Aquí está el resultado en donde dice que el CD20 es negativo. Por ahí debe estar. Acá dice, creo, siendo negativo el CD20, ¿no? Y el Burkitt, por ser maduro, debe ser CD20 positivo. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta ya no fue escrita, solamente fue por teléfono. Este es un linfoma T que también puede ser estudiado si es que ha tomado la médula. Bien, entonces, ahora vamos a los linfomas tipo Hodgkin, que es el motivo de la clase. Entonces, el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin es una neoplasia que también involucra a las células que pertenecen al tejido linfoide, pero es obligatoria que en anatomía, patológica esté presente la célula de Rieger-Steenberg, o también llamada célula de Hodgkin. Y esta célula de Rieger-Steenberg o célula de Hodgkin debe estar rodeada de un fondo apropiado. Y ese fondo apropiado es un infiltrado pleomórfico, es decir, rodeando la Rieger-Steenberg voy a encontrar neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, células plasmáticas y monocitos. Todas las otras células sanguíneas. En cambio, en los linfomas no Hodgkin puede encontrar Rieger-Steenberg, porque la Rieger-Steenberg no es patognomónica, pero acompañándola solo encuentro linfocitos e histocitos, no encuentro el infiltrado pleomórfico. Por eso es que el linfoma tipo Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin puede ir con prurito, porque ¿quién induce el prurito? Los basófilos y los eosinófilos que median el proceso alérgico. Entonces, si nosotros tenemos o sospechamos que un linfoma y ese linfoma o esa persona tiene prurito, mi primera opción debe ser un linfoma tipo Hodgkin. Comprende 4 subgrupos según pues las células que predominan. La primera se llama con predominio linfocitario, que es la de mejor pronóstico. La segunda, celularidad mixta, que es una de las más frecuentes y es la que más prurito presenta porque hay bastante infiltrado por eosinófilos y basófilos. La variante esclerosis nodular, que es la más frecuente, y por último, la menos frecuente pero la más grave, expresión linfocitaria. En relación a la etiopatogenia, hasta ahora se dice que las células de Rieger-Steenberg tienen un origen desconocido, pero ya se ha reconocido que cuando se someten al estudio monoclonal son positivas para el CD30. Entonces, la Rieger-Steenberg es positiva para el CD30. Eso es lo que importa de esa diapositiva. Después, en relación al virus de Epstein-Barr, también se sabe que hasta el 50% de pacientes con linfoma de Hodgkin son positivos desde el punto de vista serológico para este virus. Y que debido a ello pueden tener pues, alteraciones en la inmunidad, tanto humoral como celular.
En relación a la epidemiología, los norteamericanos, con respecto al linfoma tipo Hodgkin, dan 7.900 nuevos casos al año. Y ellos en quienes describen pues una alta incidencia de linfomas en su población. En la población que ellos llaman de bajos recursos, ¿no? Que son básicamente los latinos y lo que ellos llaman afroamericanos, para no decir negros. ¿Por qué? Por las condiciones en que viven. Viven hacinados. La mayoría de inmigrantes, ¿qué hacen? Cuando uno llega a un país que no es el suyo, llega donde está su grupo racial, ¿verdad? Y como sea, ahí duermen. Entonces hay unos que trabajan de noche y dormirán de día y viceversa. Los que trabajan de día dormirán de noche, pero en la misma cama. Y sabrá Dios en qué condiciones siguen. Entonces, los linfomas en general tienen que ver con el desarrollo socioeconómico de la población. Se presentan más en grupos que viven hacinados y que tienen un bajo nivel socioeconómico. Y el otro punto importante es la contaminación ambiental. Entonces, hablando ya de nuestro país, para la ferropénica que está dormida ahí, hay dos ferropénicos, una pareja. Nadie los obliga a estar aquí, ¿no? Yo no me molesto si no. Pero sí da un poco de que uno esté hablando y que se quede la gente dormida, pues entonces mejor no entro. Como les digo, estamos en esto, ¿no? En las condiciones socioeconómicas y ambientales. Lima es una de las ciudades que, como dice la propaganda supongo que será pues la entidad que promueve el turismo de la nación, dice que es la única capital de América que tiene mar, ¿verdad? Es cierto, pero no dice que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo y que tiene un parque automotor mayor de 20 años, por lo tanto carros viejos que nos llenan de contaminación. Y lo peor es que es una ciudad donde no llueve, por lo tanto la posibilidad que haya neoplasias hematológicas es cada vez más alta, porque cada vez Lima tiene más habitantes y ya casi no tiene espacios verdes. ¿Por qué? Porque los pocos espacios verdes que quedan son lotizados y vendidos como casas. No, Lurín, que era el único valle que quedaba para Lima, ya no lo es. Ahora lo han convertido hasta en fábrica, ¿no? Ahí creo que queda una sede de Canal 4 y presentan su programa los AFCieros que salen en esta guerra y todo lo demás, ¿no? Entonces, así estamos. Felizmente que se está descubriendo toda la porquería que había entre los políticos y los potentados en relación a las coimas, ¿no? Y que por eso se vendían los territorios a bajísimo precio. Inclusive los alcaldes también de esa zona. Estamos en el Perú. Como habíamos mencionado también, una de las causas es probablemente la causa infecciosa y eso lo da la positividad para el virus. Un chico puede tener una infección por el virus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el virus de Epstein-Barr está en los lugares donde hay hacinamiento y también sociedad. Universidades, colegios, internados, cuarteles, centros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que haya hecho una infección al virus puede más adelante hacer un linfoma, sea Hodgkin o no. Esto está probado y esto no está probado. Algunos hematólogos a nivel mundial quieren establecer que las neoplasias hematológicas tienen un origen genético, es decir, que se hereda, y eso no es cierto, todavía no es cierto. En cambio, sí es cierto para el cáncer de mama, porque hay personas, mujeres, que heredan un marcador que si lo tienen, deben ser sometidas a mastectomía. Por eso Angelina Jolie se voló las dos manos, ¿cierto? Y el útero, porque tenía el marcador. No había hecho la enfermedad, pero tenía el marcador. Y una peruana que fue Miss Perú, también, que vive ahora en Estados Unidos, y la Sociedad Médica de Estados Unidos la
ha incorporado como si fuera una embajadora de buena voluntad y va dando charlas por todo el mundo para que las mujeres se sometan a controles para la detección del cáncer de mama, ¿no? Ella vive en Estados Unidos, tiene 2 hijos, con su esposo peruano, se fueron a vivir allá en la época en que teníamos de crisis. Así como los venezolanos que ahora vienen en mancha, los peruanos por la década del 90, con el ingreso pues, de Fujimori y la salida del de turno, también salían pues en estampidas, ¿no? Fuera del país y se ubicaban donde podían. Entonces, el cuadro clínico de ambos linfomas puede presentar pues la presencia de una linfadenopatía que tiene las 3 características. Usualmente el ganglio no duele, aunque hay linfomas que tienen ganglio doloroso. Por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, si uno ingiere alcohol y tiene adenopatía, esta adenopatía puede doler con la ingesta de alcohol. Puede haber síntomas sistémicos y dentro de los 3 síntomas en enfermedades de Hodgkin, el más frecuente es la fiebre. Y esta fiebre tiene un comportamiento peculiar, porque nos hace recordar a la fiebre ondulante de la brucela, debido a que la persona tendrá temperaturas mayores a 38 grados centígrados que se presentará de noche, con sudoración nocturna, otro síntoma, y pérdida de peso. Pero esta fiebre dura 1 o 2 semanas, desaparece y se vuelve a presentar, simulando una fiebre ondulante. Y mucha gente piensa que se trata de una brucelosis y no es así. Habíamos dicho que debido a la presencia de los eosinófilos y basófilos podría la persona presentar prurito. El prurito nos orienta hacia el tipo de linfoma. Si hay prurito, lo más probable es que el linfoma sea tipo Hodgkin, pero no influye en el pronóstico, ni lo mejora ni lo empeora, pero sí me orienta hacia el tipo de linfoma. Dato importante, debido a la ubicación central del linfoma, por eso habíamos dicho algunas características al inicio de la clase del linfoma tipo Hodgkin, es que al momento del diagnóstico casi el 70% de pacientes tienen compromiso mediastinal. El mediastino está ensanchado y eso lo vemos con una simple radiografía de tórax. En relación a los tipos, vemos que, o hemos mencionado que hay 4 variantes anatomopatológicas. La primera se llama predominio linfocitario, que es la de mejor pronóstico, se presenta en el 10% de pacientes y usualmente, vean, el 70% de las personas que la presentan van a estar en estadio 1 o enfermedad muy localizada. Usualmente tienen predilección por los ganglios axilares. ¿Y qué voy a encontrar en la anatomía patológica? Estos tres hallazgos. Mucho linfocito, pocas células de Dickey-Steinberg y poca fibrosis ganglionar. Esa es la característica de la anatomía patológica. Por eso se llama predominio linfocitario. Es la de mejor pronóstico. Después está la variante esclerosis nodular, que se presenta hasta el 70% de sujetos. El cuadro histológico tiene una variante de las células de Dickey-Steinberg que se llama célula lagunar o célula lacunar, llamada también en ojo de buey o en ojo de lechuza, como vamos a ver después en una diapositiva. Usualmente se presenta en mujeres jóvenes, compromete usualmente la región cervical, la región supraclavicular y el mesenterio, y también el 70% está en estadio de enfermedad limitada, es decir, estadio 1 o estadio 2. La tercera es la celularidad mixta, que es la segunda en frecuencia, 30 a 50% de pacientes la presentan. La enfermedad está en etapa avanzada y se puede presentar en niños o en ancianos. La característica es el estudio anatomopatológico, en donde muestra Dickey-Steinberg clásica, también llamada cara de nunca o cara de vieja, rodeada del infiltrado pleomórfico. Hay basófilos, eosinófilos, hay linfocitos
que rodean a las células del linfoma. Es la que en mayor porcentaje, en relación a las demás, presenta leucemia. Y está muy relacionada con el virus de Epstein-Barr. Por último, la depresión linfocitaria, que es la menos frecuente, pero la más grave. Los pacientes tienen usualmente mayor edad y debutan con un cuadro de enfermedad bastante extensa. En ella son frecuentes los síntomas sistémicos, la anatomía patológica muestra todo lo contrario a la primera, que es la predominio linfocitario. Pocos linfocitos, mucha Ringelstein y abundante fibrosis maligna. Como dice ahí, es la de peor. En relación al tratamiento, si nosotros estamos con un paciente en estadio 1 y 2, hemos dicho que es cirugía y radioterapia, ¿no? Entonces la radioterapia consiste pues en aplicar radiación a la zona que está comprometida. Usualmente los linfocitos y sus derivados mueren a una cantidad total de radiación que va entre los 4.000 a los 4.400 centigrados. Obviamente esa será la cantidad total, pero por sesión se da 150 a 200 centígrados. Entonces, como ahora nosotros en el Perú contamos ya con la especialidad de radioterapeuta, ¿qué se hace cuando hemos hecho el diagnóstico de un linfoma tipo Hodgkin o no Hodgkin y necesitamos que se le dé radiación? Se le envía como un interconsulta radioterapeuta que no trabaja en el hospital, trabaja en el INEM. El hospital firmó un convenio con una entidad privada que queda por el hospital de la policía en la avenida Brasil. Entonces él lo evaluaba y aquí decía, este paciente necesita 10 sesiones, 16 sesiones que se las voy a dar en tanto tiempo, ¿no? Y obviamente facturaba y el Ministerio de Salud le pagaba la suma. Ahora eso ha sido cortado con el escándalo que hubo, no sé si ustedes se enteraron, hace un año y medio en el hospital Loaiza, ¿no? Donde había un médico que se dedicaba a hacer negocios por las endoscopías, que era en el hospital. Ya lo votaron, pero ya nadie está hecho. Entonces, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los pagan. ¿Cómo definimos el campo clásico? El campo clásico se define teniendo en cuenta el diafragma. Si la enfermedad es supradiafragmática, se llamará irradiación en manto. En cambio, si el compromiso es infradiafragmático, la irradiación se llamará en Y invertido. ¿Se pueden juntar las dos zonas? Sí. Y se llamará radiación corporal total o radiación linfoide total. Por ejemplo, si tiene compromiso de toda la piel, va a necesitar radioterapia a nivel de toda el cuerpo. Ahora existe una máquina que se llama acelerador lineal que incide la radiación específicamente en el punto donde el radioterapeuta quiere dar, que es mucho mejor, ¿no? Porque ya no irradia toda la cosa. Pero todo eso tiene un costo, obviamente. Ahora, en relación a la quimioterapia es cuando estamos en estadio 3 y 4. Aclaración, el sistema MOD ha quedado en desuso. ¿Por qué? Porque dentro de su composición, que es mostaza nitrogenada, vincristina, prednisona y propagacina, la propagacina es una sustancia leucemogénica. Entonces, el paciente se curaba del linfoma de Hodgkin y después de 10 o 15 años hacía una leucemia mieloide aguda secundaria. Entonces, ¿cuál era el sentido de curarlo? Por lo tanto, este esquema ya no se usa. Queda simplemente como un antecesor, ¿no? Como una referencia. Cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin ahora, y es estadio 3 o 4, empezamos de frente con A, B, B, D. Adriamicina, biomicina, vinplastina, dacarracina. Después está el disgregado. Hemos dicho que el linfoma de Hodgkin se puede curar y cuando hay, por ejemplo, un compromiso generalizado y síntomas generales, puedo mezclar la radioterapia con la quimioterapia. Por ejemplo, tengo una zona que comprime la vena cava.
Y si yo no doy radiación inmediatamente a esa tumoración, la persona va a quedar ciega. Pero tiene una enfermedad sistémica, entonces le doy radiación en ese lugar y le doy quimioterapia. Después, la enfermedad avanzada es cuando ya está en estadio 3 o 4, entonces ahí ya no importa cuánto tiempo va a vivir, sino lo que importa es que viva el tiempo que se pueda, ¿no? Entonces sí puedo mezclar el MOB en alterna con el ABVD, y eso se llama forma o esquema de quimioterapia híbrida. Pero, repito, el MOB ya no se usa así. La enfermedad recurrente es cuando después de un tiempo la persona recae. Entonces, cuando esto sucede, no me queda otra que trasplante de médula ósea halogénico. ¿Qué significa halogénico? Que es de una persona sana, que es compatible desde el punto de vista, valga la redundancia, de la histocompatibilidad con el paciente, ¿no? Ahora en el Perú se ha empezado a hacer el trasplante llamado haploide. ¿Qué significa haploide? Que solamente tiene una compatibilidad de 50%. Entonces, ¿eso qué beneficios da? Que amplía la cantidad de gente que puede donar médula ósea. Porque antes el halogénico era aquel que era totalmente compatible. Entonces tenía que ser hermano de padre y madre. En cambio, con el haploide puede ser su hermano, medio hermano, su primo, su padre o su madre. Pero, ¿qué ha traído el hecho de que se utilice el trasplante haploide? Ha traído o ha descubierto hechos que antes quedaban en secreto, ¿no? Por ejemplo, nos contó un médico que trabaja en el Revalien, que se dedica a hacer el estudio de histocompatibilidad entre los donantes y los receptores, que llegó un chico de 15 años con un linfoma. Entonces los padres, que eran menores de 50 años, fueron a donar. La madre era 100% compatible, el padre 0 compatible. ¿Qué significa eso? Que son los hijos de la mamá. El papá será su hijo de apellido, pero nada, su padre de apellido, pero nada más. Pero eso obviamente eso no lo dice, ¿no? Pero sí nos lo contó como un hecho curioso, que él se entera de cosas que no quiere enterarse. ¿Es así? ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento cuando se utilizaba el MOB? Los segundos primarios, que son los cánceres que aparecen después de hasta 10 años de haberse curado, entre comillas, el linfoma de Hodgkin. Entonces, después de 10 años, cuando se usaba el MOB, aparecía la leucemia mieloide aguda secundaria o las mielodiplasias, que son reducidas. Y el peligro, obviamente, va a ser proporcional a la cantidad de dosis de los agentes que había recibido. También hay mayor riesgo de que la persona presente un cáncer sólido en otra parte que no sea la médula ósea en un tiempo más largo, hasta 15 años. ¿Y dónde se va a presentar? Pulmón, estómago, huesos y músculos. O sea, puede originar hasta un miosarcoma. La infecundidad era frecuente con el uso del MOB. Antes no se usa. Aquí están los esquemas, inclusive el esquema CHOP, que es el esquema referente para los linfomas no Hodgkin, que seguramente ya lo han hecho o lo van a hacer. ¿Ya lo han hecho? Bueno, para recordar, ¿no? Ciclofosfamida, doxorubicina, porque nosotros no tenemos adriamicina, vincristina y preglistina. Ese es el CHOP. La P se puede cambiar por D y le puedo dar dexametasona. Pero no es el motivo de la clase. El motivo de la clase, el CHOP se puede ampliar, ¿no es cierto? Si le agrego bleomicina, le agrego el rituximab. Por ejemplo, los linfomas tipo manto, que se dan en personas mayores y que no se van a curar, desde el inicio se da R-CHOP, rituximab CHOP, porque no se van a curar. En el caso de la enfermedad de Hodgkin, simplemente para conocimiento, el MOB estaba conformado
constituido por una mostaza nitrogenada, que era la micloretamina, la O de Oncovin, que es el nombre comercial de la vincristina, la primera P de procarbacina, que es el enzimogénico, y la segunda P de prednisona, que también la podía cambiar con dexametasona. Eran cursos que se daban una vez al mes. Y lo que sí se utiliza hasta ahora es el ABVD. Adriamicina nosotros no tenemos, la reemplazamos con doxorubicina, bleomicina, vinblastina y DACA2. El inconveniente de este esquema es que todos los medicamentos se dan por vía intravenosa el día 1 y 15 de cada mes. Entonces, cuando le toca la dosis, él tiene que ir al hospital y quedarse prácticamente todo el día. En hospitales como en el seguro existe lo que se llama hospital de día, que sirve para el tratamiento ambulatorio de los pacientes que reciben quimioterapia o que reciben, por ejemplo, transfusiones sanguíneas. En nuestro hospital no hay. Creo que en general en el MINSA no hay hospitales. Y aquí los diferentes tipos histopatológicos de los linfomas, ¿no? Entonces, el predominio linfocitario, como ustedes ven, se caracteriza porque hay muchas células, solo que hay mucha luz para mí, entonces no veo. Y si cierro ahí, creo que la cortina está más vieja que yo, y entonces se cae todo, ¿no? Entonces ahí lo dejamos. Predominio linfocitario, esta es la célula de Ring-Steinberg, que es clásica. Tiene poca fibrosis, que son estas bandas que cruzan el ganglio, pero tiene muchas células que son linfocitos, la de mejor pronóstico. Después tenemos la celularidad mixta. Esta es la célula de Ring-Steinberg clásica, que también se conoce, como hemos dicho, con el nombre de cara de vieja o cara de bruja. Si por aquí se ven unas células un poco más coloreadas, ¿dónde está el color? Acá. Estos que son eosinófilos, entonces van a producir el prurito en la celularidad mixta. Esta es una célula de Ring-Steinberg a mayor aumento. Se parece al megacariocito, pero no está pues en la médula ósea, no está en los ganglios. Si yo en el examen les pongo esta foto y le digo les digo, por favor, señores, díganme a qué variante del linfoma de Hodgkin pertenece esta figura. ¿Qué ven? Fibrosis, ¿no? Ring-Steinberg. Y casi no hay linfocitos. Por lo tanto, ¿qué variante es? Depresión linfocitaria, que es la de más grave pronóstico, y la última. Y esta es la variante de esclerosis nodular con la variante de la célula de Ring-Steinberg llamada célula lagunar o lagunar, o también ojo de buey u ojo de lechuza, como quieran ustedes. Entonces, esta, como hemos dicho, es frecuente en mujer joven y sobre todo toma la región axilar y supraaxilar. Es la variante más frecuente. A mayor aumento, una célula lacunar o célula lagunar. Menor aumento, mayor aumento. ¿Qué es lo que se ve a mayor impresión, a menor aumento de primera impresión? Mucha fibrosis, ¿no? Mucho tracto fibroso. Todo esto. Y cuando voy a mayor aumento, hay gran cantidad de Ring-Steinberg. Estos son los tractos fibróticos y estos